La semana pasada estuvimos hablando y en estas 3 semanas, es decir, la semana pasada, hoy y la semana que viene, vamos a estar hablando de la espiritualidad. Y la semana pasada, si alguien tiene memoria, ¿verdad?, de los que estuvieron aquí, estuvimos hablando de una comparación entre una declaración de Pedro y otra declaración de Pedro. El mismo Pedro en un momento dado fue un hombre espiritual, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y en otro momento dado, prácticamente varios versos luego, había sido influenciado por el mismo diablo, por Satanás. Pedro, ¿verdad?, en Marcos 8 del 27 al 38, habíamos hablado de que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa frase es una frase del Espíritu Santo. Jesús le dice: eso no te les reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es Pedro lleno de Dios, un Pedro espiritual. Pero prácticamente varios versos luego vemos que Jesús dice: es necesario que yo muera, es necesario que yo esté 3 días, ¿verdad?, muerto y resucite. Y Pedro lo llamó aparte y dijo: no muera, Señor, quédate con nosotros. Decía reconvenirle, tratar de hacerle ver a Jesucristo que no tenía que morir. Y Jesús se voltea y le dice al mismo Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo varios versos antes: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y hablamos la semana pasada de que parte de lo que es ser espiritual es poner nuestra mirada en las cosas de Dios, es poner nuestra mirada en Jesucristo, el blanco soberano de la fe, en que no permitamos que nuestros pensamientos, que nuestra carne, que lo que nosotros creemos que es mejor, que lo que nosotros pensamos que es bueno, florezca en nuestras vidas, sino que hagamos como el mismo Cristo. Señor, que se haga tu voluntad, le dijo Cristo al Padre. Y en esta mañana vamos a ver otro relato que yo sé que todos los que estamos aquí conocemos, hemos leído de él, hemos escuchado de este relato, pero es un relato también de comparación entre un hombre carnal, entre un hombre que no es espiritual y otro hombre que sí es espiritual. Quiero que me acompañes a Lucas 18, versos del 9 al 14. Lucas 18, versos del 9 al 14. Una historia súper famosa, una historia muy conocida en la palabra, es una parábola, una historia que a mí me fascina, que la he leído muchas veces, ha hablado en otras ocasiones aquí en la iglesia, pero el Señor me llevó a esta porción para ver esa comparación de lo que es un hombre espiritual y lo que es un hombre carnal, de lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo y lo que es un hombre lleno de religión, un hombre lleno de ley, un hombre lleno de orgullo, un hombre lleno de altivez, un hombre lleno de soberbia. Y le invito a que estemos en pie en esta hora. Hacemos lectura de la palabra. Lucas 18 del 9 al 14. Donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad. Gloria a su nombre. Dice su palabra en Lucas 18 del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas tú hablándome a mí, Señor, y hablando a todos mis hermanos, hermanas que estamos presentes en esta congregación donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Allí estás tú. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y tu palabra, que es la verdad, nos hace libres si permanecemos en ella. Por eso en esta hora, Señor, te pido que vaya, Dios mío, tu Espíritu Santo contritando las vidas, reprendiendo corazones, consolando, oh Dios mío, llenando de su Espíritu los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Si hay alguien que no te ha conocido, Señor, enviamos tu palabra, Señor, que no torna atrás vacía, y hoy sea mañana de salvación para este varón o para esta varona, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ti. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Una historia sumamente conocida. La de dos varones que tenían dos profesiones diferentes. Uno era fariseo, es decir, uno era religioso. Si vamos a ponerlo o aplicarlo al tiempo presente, uno era un sacerdote o uno era un pastor. O sea, era una persona reconocida que era religioso, era cristiano, ¿verdad? Usted puede remontarse en su mente a muchos pastores o muchas personas religiosas de estos tiempos. Imagínese que esa persona va al templo a orar. Dice que el fariseo fue al templo a orar, y el publicano, es decir, el cobrador de impuestos de Hacienda. El problema es que esa hacienda no era hacienda de Israel, era una hacienda de Roma. Imagínense que aquí, ¿verdad? Pertenecemos a los Estados Unidos, vengan todas las personas cobradores de impuestos de Estados Unidos y quieren cobrarte a ti. Y algo que hacían en aquellos tiempos los publicanos, los cobradores de impuestos, era que cobraban lo justo, pero también pedían algo para ellos aparte. O sea, eran unos ladrones. Eran personas que dentro de la sociedad eran comparados con los adúlteros, eran comparados con las prostitutas. O sea, estamos hablando de que dos personas fueron al templo. Uno era un cristiano, un fariseo, un pastor, y el otro era una persona adúltera, un ladrón, un publicano. Los dos fueron al templo a orar. Ambos oraron, pero su oración fue diferente y la respuesta de Dios fue diferente para ellos dos. Por ejemplo, aquí estamos en la palabra, en el verso 11, que dice el fariseo, y lo primero que dice es: ¿puesto qué? En pie. Es decir, tú puedes orar de pie, tú puedes orar arrodillado, tú puedes orar sentado, tú puedes orar acostado, tú puedes orar como tú quieras. Aquí la cuestión no es la posición, es la actitud. Y cuando la palabra de Dios dice que el fariseo estaba puesto en pie, lo que quiere decir es que este fariseo pensaba que se merecía todo lo que iba a pedir. Es decir, era orgulloso. Era una persona que decía: yo soy mejor que los demás. El hermano que estaba dirigiendo el devocional, que Dios lo utilizó de una forma increíble, estaba contando de un joven que vive en un pueblo, en Jayuya, y decía que muchas personas le pasan de largo. Es decir, que yo prefiero ir al lugar de disfrute en vez de ayudar a esta persona que está en esta casita pequeña, esta persona que necesita. Nosotros todos en algún momento dado, y me incluyo, todos hemos menospreciado a otra persona. Nosotros todos en algún momento dado hemos sido menospreciados por otra persona. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en una oficina y
estaba un varón que yo conocía. Él me conocía a mí. Y recuerdo que la persona pasa frente a mí y no me saluda. Y había una persona que estaba repartiendo cafés en la oficina y saluda a la persona que estaba repartiendo café, toma café y luego pasa frente a mí. Yo trato de mirarlo y la persona no me saluda. Yo no estoy diciendo que la persona sea orgullosa o que la persona, porque no sé si en su mente no me vio en realidad, pero sí sentí, independientemente sea cierto o no sea cierto, sentí lo que es ser menospreciado. En ese momento mi corazón se compungió. Fui al baño y lloré. Y usted dice, pastor, está muy sensible. Sentí el menosprecio. Y yo le pido disculpas a hermanos aquí que quizás uno pasa, ¿verdad?, de frente y no lo saluda. Ese no es el issue, lo que estoy hablando en este momento específico. Lo que estamos hablando es cuando somos menospreciados y cuando nosotros menospreciamos a otras personas. Quizás no son elegantes, quizás son personas que pensamos que son pecadores porque nosotros somos justos, y eso es lo primero que tenemos que entender. La espiritualidad no es ser mejor que los demás. La espiritualidad no es tú pensar que tú estás por las nubes, que tú eres pastor o que tú eres líder o que tú llevas 30 años en el evangelio o que tú... Eso no es ser espiritual. Nosotros todos somos pecadores. Todos en algún momento dado cometemos errores. Hay momentos dados en mi vida que yo me pregunto por qué tuve que decir eso. Señor, ¿por qué permitiste que cometiera ese error en la iglesia? ¿O por qué permitiste que dentro de la predicación mi humanidad saliera y predicara cosas de mí, lo que yo pensaba? Y cuando voy en oración, solamente el Señor me dice esta frase: eres hombre, eres pecador, mírame a mí que soy Salvador y Señor y soy perfecto y justo. Hay momentos en que Dios permite que tú cometas errores, que tú cometas pecados para que te des cuenta que eres un pecador. Vemos muchos ejemplos en la palabra acerca de esto. Por ejemplo, Moisés. Hace poco estaban dando una serie de Moisés en uno de los canales locales. Y Moisés era un hombre valeroso, un hombre de guerra, un hombre fuerte en batalla, dependía de Jehová. Y dice la palabra que Moisés era manso. En Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando yo pienso en mansedumbre, pienso en un perrito manso. Un perro que tú puedes tongonearlo, puedes molestarlo y el perro no te hace nada, es mansito. Imagínense a un Moisés manso. Pero ese Moisés, que era el varón más manso sobre toda la tierra, en un momento dado que el pueblo de Israel lo criticaba, en un momento dado que el pueblo de Israel lo azotaba, le decía: ¿por qué nos mandaste al desierto? Ese mismo Moisés tiró las tablas de la ley. Ese mismo Moisés, que era manso, en un momento dado que estaba una piedra, que todo el mundo quería agua, el Señor le dice: háblale a la piedra, y Moisés golpea la piedra con coraje. El mismo Moisés manso era un ser humano, era un hombre. Vemos otro ejemplo en las Escrituras. Cuando el Nuevo Testamento habla de la ley y los profetas, por lo general se refiere, cuando habla de la ley, habla de Moisés. Es decir, el que representa la ley es Moisés. Y cuando habla de los profetas, el que representa a los profetas es Elías. Por eso en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, nosotros vemos la ley y los profetas junto a Jesús. Vemos a Moisés y a Elías junto a Jesús. Y Elías, que era un hombre fuerte en batalla, un hombre que no le tenía miedo a nadie, que en un momento dado estaba con 400 profetas de Baales. Elías les dijo: ustedes tienen a un Dios que no es el verdadero, mi Dios es verdadero. Y descendió fuego sobre el holocausto.
En un solo capítulo luego vemos a una reina o esposa de un rey que se llamó Jezabel, que amenazó a Elías. Y usted sabe lo que dijo Elías, y usted sabe cómo actuó Elías. Se fue al desierto debajo de un arbusto y dijo: Jehová, quítame la vida. ¿Era espiritual o no era espiritual Elías? No existen los super espirituales. No podemos pensar que somos mejores que los demás. Hay otro ejemplo, y es el varón Job, que Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Apenas 2 capítulos luego, vemos en Job capítulo 3, verso 1, después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. No existen los super espirituales. Somos seres humanos. No menosprecies a los demás pensando que tú eres mejor que ellos. Todos estamos bajo el mismo barco. Nosotros necesitamos arrepentirnos diariamente. No es un arrepentimiento para salvación, pues ya hemos sido justificados. Es un arrepentimiento de reconocer que Él es perfecto. Es un arrepentimiento de reconocer que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú estás en un juicio, hay personas que salen absueltas, hay otras que son condenadas, pero pasan por un juicio a ver si son justos o no son justos, si hicieron el mal o no hicieron el mal. Dios no te pasa por el juicio, tú eres culpable, ya tú eres culpable. Él lo que dice es: acepta mi sangre, acepta mi Hijo Jesucristo, y su sangre te limpia de todo pecado. Eres declarado justo, y dice la palabra que el Espíritu Santo te sella, te sella. ¿Soy yo merecedor del perdón de Dios? ¿Soy yo merecedor de que mi esposa me ame? ¿Soy yo merecedor de que mami me ame? ¿Soy yo merecedor de que mis hijos me amen? No, no soy merecedor de eso. Soy un pecador, soy malvado. Mi mente está manchada con la mancha de plátano de Adán. Pero he sido justificado por la sangre de Jesucristo. Otra de las cosas que decía este fariseo, decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, este fariseo decía: yo voy a la iglesia todos los días, yo soy súper espiritual. Yo voy a la iglesia, yo ayuno. Y está mencionando 2 cosas que nosotros entendemos son buenas. Nosotros entendemos que ayunar es bueno. Y nosotros entendemos que diezmar es bueno. Pero a pesar de que ayunar es bueno y diezmar es bueno, eso no te hace a ti ser más espiritual. Eso no es ser espiritual. Seguir la ley no es ser espiritual. Ser religioso no es ser espiritual. Mi corazón está triste en estos días, porque sé de hermanos y hermanas, amigos míos, que han vuelto a la ley de Moisés. Ya Jesús no se llama Jesús. Jesús es Yeshua. Ya Moisés no es Moisés. Moisés es Moche. Ya la ley de Moisés no es la ley de Moisés, es la Torá. Ya no hay que reunirse domingo, hay que reunirse sábado. Hay que entonces implementar las 7 fiestas judías, porque estamos bajo la ley.
son hermanos y son hermanas que creen en Cristo, pero aparte de creer en Cristo, creen en la ley de Moisés. Es triste. Hermano, no caiga en ese error. Dios no vino a convertirnos en judíos. Dios vino a convertirnos en cristianos. Dice su palabra en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, escucha bien, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas que estaban sentados en el trono, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero con ropas blancas y con palmas en las manos. Si yo voy a evangelizar a India o voy a evangelizar a Irak, yo no le voy a decir que Jesús es Yeshua. Jesús es como se dice en esa lengua. Mi Jesús es Jesús. El Jesús de Florida y de Estados Unidos es Jesús. Y pensamos, y cuando escuchamos esto, pensamos que eso es espiritual. Volver a la ley es ser espiritual. ¿Cómo vamos a volver a la maldición que teníamos en nosotros si la maldición de la ley fue puesta sobre Cristo? La palabra de Dios dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. Porque tú puedes cumplir 20 mandamientos de la ley, pero si fallas en uno, eres culpable de todos. La ley es buena, hermano. Quiero que quede claro. Es que la ley nos condena a nosotros. Y esa ley la cumplió Cristo a cabalidad. Y los que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Jesucristo. Ahora podemos respirar aire puro. Ahora podemos adorar al Señor. Ahora no tenemos que hacer rituales para llegar a su presencia. No hay que cortar un cordero ni hacer sacrificios de cordero ni oveja. Ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Hay libertad en Cristo Jesús. No volvamos a la ley. Otra de las cosas que a veces nos pegamos a eso es que tratamos de comprar nuestra salvación. Tratamos de portarnos bien para ser salvos. No es por obra para que nadie se gloríe. El precio de tu salvación fue hecho en la cruz del Calvario. Tú no tienes que portarte bien para ser salvo. Lo único que tú tienes es que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. La salvación no se pierde ni se gana. No es como este objeto que lo gané o que se me perdió el día de ayer. La salvación no se pierde ni se gana. La salvación se recibe. Es un regalo. Es don de Dios para todo aquel que cree. Dice la palabra, aleluya, en Efesios 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos al pecado, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que los que vivimos bajo la gracia vamos a vivir en pecados y en delitos, porque Romanos 6:1 dice, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, pues los que hemos sido muertos al pecado,
¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es que ahora yo no me esfuerzo por ganar mi salvación. Yo me esfuerzo por amar a mi Salvador. Yo me esfuerzo porque su precio fue tan grande. Mi agradecimiento es tan grande que yo le amo con todo mi corazón. Y me duele en mi corazón cuando yo le fallo. Me duele en mi corazón cuando peco. Pero la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Hay momentos en que la culpabilidad llega a nuestras vidas. Hay momentos en que nos sentimos culpables y decimos, ¿perdonará Dios este pecado mío? ¿Podrá Dios perdonar este pecado que yo he cometido? Le he fallado al maestro. Esa era la actitud del publicano. Esa era la actitud del publicano. ¿Podrá Dios perdonar mi pecado? Yo he robado a la gente. Yo le he dicho a la gente, estos son $5 de tributo y tienes que darme 95 para mí, porque si no, te denuncio por estos 5 y vas preso. ¿Podrá Dios perdonar mi pecado? Y dice la palabra que este publicano, dice el verso 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Dice que el publicano estaba como lejos, humilde. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es ser humildes, es tener reverencia ante Dios, es tener respeto por la palabra de Dios, es tener temor de Dios. Yo soy un pecador ante un Dios santo. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando estoy ante su presencia es como si estuviéramos desnudos. El salmista decía en el Salmo 139, aún no está mi palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Estamos desnudos ante Dios. No hay pensamiento que tú hayas tenido o que haya venido a tu mente que tú puedas esconder de la presencia de Dios. ¿Te atreverías a venir esta mañana si yo supiera todos tus pensamientos? Si yo supiera todos los malos pensamientos que has tenido esta semana, si yo fuera omnisciente, ¿te atreverías a venir aquí conmigo? Si has tenido malos pensamientos para conmigo y me has deseado mal y yo lo supiera todo, yo te puedo ver, ¿te atreverías a saludarme? Vamos a virar la tortilla. ¿Me atrevería yo esta mañana a estar presente aquí si supiera todos los que ustedes saben mis pensamientos? ¿Me atrevería yo a pararme aquí en este altar si yo supiera que ustedes saben todos mis malos pensamientos? Dios lo sabe todo. Y cuando vayamos a su presencia, vamos con temor. No de condena, es un temor reverente. Es un temor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que soy un pecador. Pero también es una confianza. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te he fallado, pero sabes que yo te amo. Eso fue lo que ocurrió con Pedro. ¿Me amas, Pedro? Claro que te amo. ¿Me amas, Pedro? Te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? He aquí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ser espiritual es tener temor de Dios.
Anoche estaba viendo, como pastor es importante uno mantenerse al día de las cosas que están pasando. Y estaba viendo un pastor de Honduras, que no sé si llamarlo pastor, porque no tenía temor de Dios. Un hombre con temor de Dios no se atreve a hacer lo que este hombre ha hecho. Este hombre comienza el culto, su hora de culto, la iglesia enorme, una iglesia grande. Da la bienvenida al culto, se va a la oficina pastoral. Era una iglesia grande, la oficina pastoral cerrada, donde habían 2 jovencitas en la oficina pastoral. Y mientras estaban dando el devocional, este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con estas 2 jovencitas. Termina el devocional, este hombre sale como si nada, predica la palabra. Luego en la entrevista este hombre no se arrepiente de su pecado y quiere saber lo peor, que la iglesia lo defiende. Estamos hablando de temor de Jehová. Este lugar es un lugar santo. ¿Sabe por qué este es un lugar santo? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y tiene que haber reverencia en la casa del Señor. Cuando tú vienes por esta puerta o aquella puerta, tú tienes que venir con la actitud de adoración a la casa de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Tienes que venir por esas puertas. ¿Qué me vas a decir, Señor, en este día? ¿Qué vas a hablar a mi corazón? Señor, tú vas a hablarme, pero yo también te voy a hablar. Yo te voy a adorar en tu casa. Yo te voy a servir en tu casa. Yo no voy a murmurar en tu casa, ni voy a estar pensando mal en tu casa. Yo voy a perdonar en tu casa. Yo voy a amar en tu casa. Porque esto se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Esto es Betel, donde ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Donde cuando vienen malicias, aleluya, aleluya, tienen que oír. Porque no pueden soportar su presencia. Donde vienen pecadores y hermanos y hermanas que no han conocido a Cristo, nuestra actitud es, Señor, que hoy conozcan a Cristo, que hoy se arrepientan, que hoy te conozcan como yo te conocí un día. Eso es espiritualidad. Porque yo soy un pecador. Yo soy humilde ante tu presencia, Señor. Busquemos Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Espiritualidad es ser humilde. Espiritualidad es vivir humillado ante su presencia. Dice Gálatas 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué vamos a hacer con ese que fue sorprendido en una falta? Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No es pasarle la mano al pecado. Es decir, si te arrepientes de tu pecado, el Señor te perdona. ¿Sabes por qué? Porque me perdonó a mí también. Cuando dice considerándote a ti mismo,
Yo soy un publicano, yo puedo caer también. No sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es necesario, hermanos, que seamos humildes, que nos respetemos los unos a los otros, que nos miremos con bien los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos desde el verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente o hasta la muerte y muerte de cruz. Que seamos humildes unos con otros, respetándonos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, porque sabemos que no somos súper espirituales. Jesucristo dice en Mateo 11, los últimos versos, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este publicano también, aleluya, se humilló delante de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un devocional diario. En tu casa tú tienes un devocional diario. En tu casa tú oras todos los días, tú lees la palabra. Pero hay momentos en que tenemos que convocar humillación delante de Dios. Hay momentos en que tiene que haber algo diferente para que pase algo diferente. En un momento dado, los discípulos trataron de sacar un demonio y no pudieron sacar al demonio. Y Jesús vino y lo sacó en un momento, rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Y los discípulos tomaron aparte a Jesús, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Y Jesús nos dice a todos los que estamos aquí, este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay momentos dados en nuestra vida que no hay cambios. Hay momentos dados en nuestras vidas que vemos que todo pasa, el desánimo sigue y la depresión sigue y la desesperación sigue. Pero el Señor te dice esto en 2 de Crónicas 7:14. Busquemos todos 2 de Crónicas 7:14. Este relato habla de cuando Salomón construye el templo del Señor. Y leemos desde el verso 11. 2 de Crónicas 7:11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer para la casa de Jehová, y en su casa, su propia casa, fue prosperado.
Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta, el saltamonte, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia para mi pueblo, este es el secreto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es momento, iglesia, que seamos como el publicano. Es momento de humillarnos ante su presencia. Señor, sana mi tierra. Hay soledad en mí. Hay desesperación en mí. No veo cambios en mí. Señor, me humillo delante de tu presencia. Me arrepiento, o con ceniza y con aleluya. Me arrepiento delante de ti, oh Dios. Me humillo delante de tu presencia, porque no quieres sacrificios que yo daría. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, un espíritu contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor. Ser espiritual es vivir una vida de humildad. Ser espiritual es vivir humillados delante de su presencia. Ser espiritual es reconocer nuestra condición. Somos pecadores, somos polvo. Del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Ser espiritual es reconocer que no podemos ser salvos si no es a través de Cristo Jesús. Ser espiritual es decir, yo me humillo delante de tu presencia. Sana mi tierra, oh Dios. Porque reconozco que no es con estrategias humanas, no es con pensamientos y filosofías humanas, es con tu Santo Espíritu, oh Señor. Sana nuestra tierra en esta hora, oh Dios. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Oh Señor, toca nuestra tierra en esta hora, Señor. Te necesitamos. ¿A quién iremos si no es a ti, oh Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Te necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no queremos continuar el camino, Señor. Pero tú prometiste, Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo a tu palabra y creo tus promesas, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, oh Señor. Perdona los pecados de esta isla, Señor. Perdona los pecados, oh Dios mío, perdona nuestros pecados. Sin ti, Señor, no somos nada. Separados de ti, nada podemos hacer.